Caballeros Templarios del Vaticano, al servicio del Santo Papa Francisco, Orden del Temple. Las leyendas. A todos los participantes, a Manuel, Alan, darle la bienvenida a nuestro vicerrector de investigación y posgrado, el doctor Jaime Gutiérrez, que se nos ha incorporado. Buenos días a todos. Buenos días a la doctora Turner, que también puede estar presente, a don Jaime Lucero, que ha participado en la jornada, el doctor Caril Alonso, que también pues, nos ha acompañado durante todos estos días y tienen su participación el día de hoy. Yo quisiera presentar, aunque ya lo conocen todos ustedes, a nuestro moderador del día de hoy, que es el doctor Rogelio Rodríguez, que además pues hoy le toca una intervención. Es el doctor Rogelio Rodríguez, director general del Centro de Estudio para el Desarrollo de Proyectos Sociales, CEDPROS, presidente del Instituto Político Nacional de Administradores Públicos de México, director de Relaciones con Hispanoamérica de la IAPAS, cuenta con un postdoctorado en Ciencias del Estado y Gobierno por la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro. Es doctor en Administración y Desarrollo Estratégico por el CISDE y es doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Es conferenciante nacional e internacional sobre diversos temas, entre ellos calidad, desarrollo municipal, administración pública y gobierno, y hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí en Panamá junto a Manuel en algunas actividades que hemos realizado y estamos seguros que sus aportaciones van a ser muy valiosas. Con usted, doctor Rogelio. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias al vicerrector que hoy nos acompaña en esta última jornada de este foro internacional. Vicerrector, nuestro reconocimiento, y al doctor Cooper, como siempre, bueno, pues también en nuestro reconocimiento al liderazgo que ha mostrado, obviamente, durante todo este periodo del foro Euro-Latinoamericano. Yo iniciaría, obviamente, con mi participación, partiendo de que el esfuerzo de este foro era enfocar fundamentalmente, el objetivo era enfocar 6 aspectos muy importantes. Primero, ¿cuál ha sido el impacto social y económico que ha tenido el COVID-19 en toda la región latinoamericana? Más allá que sabemos, los datos que todos conocen han afectado fundamentalmente el rubro más importante, que es el tema de la salud. Pero otro punto importante que se buscó en el análisis de este ejercicio, de esta iniciativa, es ver también cómo impacta esta gran crisis sanitaria en un instrumento fundamental como lo es la famosa Agenda 2030. La Agenda 2030, con sus 17 objetivos para el desarrollo sostenible, pues pareciera que el COVID vino a incidir fundamentalmente en 12 elementos de los 17 que tiene establecido la hoja de ruta de la Agenda 2030. Pero por otra parte también, otro elemento sustantivo, otro eje que se tendría que analizar en el contexto global, es cómo se viene realizando hoy una necesidad en la transformación, en cambiar todos los paradigmas que veníamos de una u otra manera transitando en la comunicación personal y cambiar hoy como una necesidad urgente, pero también como una necesidad de supervivencia en el esquema de la transformación digital, como una herramienta hoy de integración social, económica, que permita fortalecer, como ya se ha planteado en estos días anteriores y hoy los ponentes ratifican ese ejercicio, ese sentir, que es fortalecer a través de esta transformación digital la educación, la capacitación, el desarrollo profesional,
la productividad fundamentalmente. Aquí, cuando hablamos nosotros de educación digital, pues es necesario referirnos y transportarnos al tema del gobierno abierto. El gobierno abierto, que había sido un ejercicio que veníamos construyendo en las administraciones públicas a partir prácticamente del año 2000 a la fecha, hoy, por las causas que conocemos, el gobierno abierto se vuelve un imperativo en el ejercicio de lo público, pero también se vuelve en un imperativo en el esquema de algo que efectivamente, y coincido con el ponente, con Alan, en donde hablamos que en América Latina muchos de los países están obviamente sufriendo el tema donde vemos que la escala en el esquema de la corrupción se ha incrementado en las administraciones públicas. El manejo de la pandemia, el manejo del presupuesto público, hoy requiere de un máximo cuidado, por parte no solo del gobierno, en sus distintos niveles de responsabilidad federal, estatal o municipales, sino también de la vigilancia de la participación de la sociedad. Porque es hacia la sociedad donde se está transmitiendo prácticamente el mayor esfuerzo para sobrevivir frente a un gran problema que es salvaguardar la vida de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Es en este sentido donde el término de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción tiene que ser el elemento sustantivo que se inserte en el modelo de gobierno abierto. Obviamente, cuando nosotros hablamos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, esto tiene que ser cobijado y respaldado fundamentalmente por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, por todo lo que representa la administración pública. En ese contexto, a la transparencia se le debe de dar hoy el valor que tiene, el valor público que representa contra el combate de la corrupción, que ha sido el flagelo fundamental que ha afectado por años y por décadas a América Latina en sus nervios de gobierno. En este sentido, si nosotros logramos combatir y llevar a cabo un modelo de transparencia y rendición de cuentas, ¿qué se va a lograr en los gobiernos de América Latina? Una mayor legitimidad y un fortalecimiento gubernamental que permita no solo transitar en el modelo de la confianza que se ha perdido fundamentalmente de la sociedad hacia partidos políticos, hacia el gobierno, hacia los actores que manejan el presupuesto. La confianza en América Latina se tiene que recuperar como un elemento ejemplar en el manejo del presupuesto público. Para ello, en cuanto nosotros le demos el valor público a la transparencia, estaríamos hablando de la construcción de modelos de gobiernos de calidad. Es aquí donde el modelo de gestión pública en la administración, en el manejo del presupuesto, de los recursos, de la dirección, de la construcción de políticas públicas, se constituye obviamente como la parte toral para crear buen gobierno. Los gobiernos deben de velar y deben de tener como único fin y estrategia el bienestar de la sociedad. No se entiende ningún gobierno en su actuar público si el beneficio y el presupuesto no está llegando directamente a la gente. Por ello, el esfuerzo y compromiso de todos los presidentes en América Latina, de todos los servidores públicos, de todos los administradores y de la sociedad en su conjunto, tiene que fortalecer esta unión, esta comunicación, esta vinculación entre gobierno, Estado y sociedad. Es así como también nosotros vemos que la comunicación digital tiene que ser, obviamente, el reto más grande en el sentido de la recuperación económica. En la CEPAL, los datos que arrojan a partir de estudios estadísticos, pues son muy, muy delicados. ¿Por qué? Porque nos establecen ahí una situación que más allá de las cifras, nos demuestran hoy que el reto es impedir transitar, como ya se ha venido afirmando, de una crisis sanitaria a una crisis obviamente de supervivencia en el tema del abastecimiento de los alimentos.
¿sí? Aquí nosotros no podemos de ninguna manera permitirnos como ciudadanos, como gobierno, como empresa, no podemos permitirnos en este momento dejar de luchar y aportar ideas, elementos, participación en el sentido de transitar para lograr algo muy importante: la lucha contra la desigualdad. La desigualdad social debe estar hoy inserta en el debate de la agenda pública. El Estado por muchos años, fundamentalmente en las 2 últimas décadas, vino transitando, como ya se ha venido afirmando, por una ruta donde el modelo el modelo neoliberal ha demostrado su gran debilidad frente a una situación de orden sanitario. Mostró los grandes huecos que tuvo el modelo neoliberal y hoy se hace necesario recuperar y transitar y hacer los mayores esfuerzos para fortalecer fundamentalmente el Estado social. Un Estado que vele hacia la construcción de políticas sociales de gran envergadura en distintos niveles. No se puede entender hoy el papel del Estado social sin las universidades. La academia, las universidades y los profesionistas deben participar en todos los sectores, porque son estos sectores los que permitirán de manera obviamente conjunta la recuperación económica. América Latina debe constituirse en un bloque de liderazgo global frente a esta realidad que hoy no tenemos todavía las respuestas correctas. La situación es imperante cuando nosotros sabemos que hay una situación muy delicada en nuestros pueblos en Latinoamérica. ¿Por qué a América Latina le pega más que a otras latitudes? Porque tenemos que en el esquema económico, la situación de la desregulación del comercio de nuestras economías está obviamente en un esquema donde la economía informal en algunas de nuestros países representa más allá del 40%. Esta situación es una situación donde nos asalta y es parte de este modelo neoliberal que no logró realizar en su totalidad una adecuada distribución de la riqueza. No le permitió a muchos sectores tener la protección social, estar obviamente inscritos bajo la seguridad social que hoy se hace tan necesaria en un esquema de una problemática sanitaria donde los servicios de salud, más allá de los demás servicios, no se tiene acceso. Los países de escasos recursos, los países emergentes, muchos en América Latina, están luchando por cómo darle el servicio y el acceso a la salud a muchos y miles de gentes que han sido afectados por el COVID-19. Ese yo creo que fue el gran vacío. Pero cuando hablamos de economía, también hablamos obviamente de esta economía informal. ¿Por qué? Porque en ese sentido nosotros sabemos que si una sociedad no está inserta en la seguridad social, pues su vulnerabilidad es muy amplia. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué se requiere impulsar? Pues muchas de las naciones y fundamentalmente los organismos internacionales están abocándose en la lucha para evitar, obviamente, que se llegue a un colapso económico, porque la hambruna está prácticamente siendo el fantasma latente que nos puede asaltar y sorprender en nuestra capacidad de respuesta. Los pueblos en América Latina no nos podemos permitir y dar el lujo de llegar a esos niveles de vulnerabilidad que alcancen estándares obviamente de desprotección social y de alimentación. En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe tiene 5 propuestas que nos parecen muy importantes. Muy importantes en el sentido de que pudieran ser parte, si no la solución, parte de la solución para encontrar una ruta que vaya mermando los niveles de riesgo en América Latina en materia económica. Crear, obviamente proponen ellos, un ingreso básico que vaya enfocado en este esquema a 215 millones
de personas que se van a ubicar en este escenario en un modelo de pobreza. No hablemos de los 85 millones que también se van a insertar en el modelo de pobreza extrema, en la situación de pobreza extrema. Se necesita crear, y estamos de acuerdo con ello, las administraciones y los presidentes y los titulares del Ejecutivo tienen que pensar en crear bonos, obviamente, contra el hambre, para generar e impedir el colapso económico en nuestros países. Se requerirá impulsar a las pequeñas, a las micro, pequeñas y medianas empresas. El sector productivo hoy por el confinamiento está colapsado, está paralizado y requiere del impulso de la aportación de la administración pública, pero también del sector privado, de los industriales, de los empresarios que tienen las mayores fortalezas para impulsar estas micro, pequeñas y medianas empresas que hoy solicitan de manera urgente la intervención del Estado para el fortalecimiento y reactivación de la posibilidad de seguir insertos en el modelo de producción. No podemos cerrar nosotros un esquema y estar prácticamente convencidos de que no podemos hacer nada. Podemos hacer mucho en el esquema de la participación ciudadana, en el esquema de la vinculación, pero fundamentalmente en el esquema del impulso de políticas públicas bajo un modelo de digitalización. Hoy las tecnologías de la información y la comunicación se vuelven torales y van a ser y tienen que ser nuestros principales aliados. Es en ese contexto que nosotros estamos convencidos de que pese a los escenarios macroeconómicos que el Fondo Monetario Internacional establece, donde la proyección para ellos es la caída del Producto Interno Bruto hasta de entre un 6.5 a 11.5, donde a veces hay escenarios estadísticos que establecen que esto podría rebasar, llegar hasta el 12%. Creemos nosotros que esto se puede solucionar cuando nosotros veamos la colaboración y la vinculación, pero fundamentalmente la cooperación en el sentido de las alianzas. América Latina, como el mundo, no será la primera vez que se enfrenta a una crisis global, a una crisis como la recesión de 1929, a pandemias como de la que se vivió de la gripe española, la que acabamos de vivir hace unos años, pero América Latina y sus pueblos son más grandes que eso. Por ello, estamos convencidos en México que necesitamos sumar esfuerzos con nuestros hermanos latinoamericanos. La situación no es fácil. Es un tema que tenemos que entender desde una perspectiva integral, desde la construcción de políticas transversales que nos permitan en sí, de manera conjunta, salir adelante para enfrentar algo que se hace necesario. Por ello, la transformación digital como herramienta de la integración social debe ser impulsada desde distintos ejes. Las administraciones públicas tendrán que impulsar el teletrabajo, que le conocemos hoy como home office. El uso de las tecnologías hoy no ha sido fácil para nadie. El mundo se divide entre una generación de jóvenes y una generación de adultos que hoy sorpresivamente se dan cuenta que tienen que utilizar la tecnología. Necesitamos impulsar programas de capacitación a distancia que nos permitan, obviamente, darle mejores y mayores herramientas a esa población mayor que se resistía y traía un modelo de profesionalización y de servicio única y exclusivamente de la manera directa como se venía o tradicional como se venía trabajando. Un punto importante también es la educación virtual. Las universidades deben ser los motores de transformación y cambio para impulsar la educación virtual del siglo XXI. Esta tercera década del siglo XXI nos tiene que marcar la hoja de ruta, repito, para impulsar programas de capacitación a distancia que permitan a todos los jóvenes fortalecerse en el uso de las herramientas de las tecnologías de la información. Otro tema importante que se tiene que retomar aquí con mucha seriedad, pero sobre todo con mucho compromiso, es fortalecer el gobierno digital. El gobierno digital se vuelve hoy en una herramienta y tendrá que ser el modelo de comunicación prácticamente unilateral frente a la sociedad, una sociedad demandante que por años y por décadas solicitaba
ser informada. Los gobiernos se cerraron en el esquema del control central de la información. Hoy nos queda muy claro que ese centralismo en el manejo de los datos, de la información, no es posible. Si queremos crecer como nación, si queremos crecer como pueblo, si queremos crecer en nuestra economía y tener una mayor integración social, el gobierno tendrá que asumir una responsabilidad real frente al gobierno digital. La digitalización de los datos y la capacitación y la profesionalización hoy son elementos imperantes que no pueden ser obviamente dejados fuera de la agenda pública. El tema de la salud seguirá siendo por un largo plazo un tema pendiente, pero sobre todo el fundamental reto. Por ello, tenemos que impulsar políticas públicas que tengan que impulsarse desde el esquema y el modelo digital para atender desde casa a quienes hoy están confinados, pero requieren también de una asistencia médica. Nos hemos preocupado, los gobiernos y las administraciones públicas se han preocupado únicamente por el COVID-19. Pero a un lado del COVID-19 tenemos hipertensión, tenemos diabetes, tenemos problemas infinitos en materia sanitaria, en materia de salud, que tienen que ser atendidos. Por ello, se tienen que instrumentar programas y medidas a distancia en el sector salud que fortalezcan problemas de nutrición, de alimentación, de capacitación, para seguir, obviamente, buscando salvaguardar la integridad en materia de salud de nuestros pueblos. Finalmente, creo que un punto importante es la cultura digital. Capacitar a nuestras sociedades a partir del fortalecimiento de nuestra cultura, de la información que se tenga en los distintos niveles educativos, a través, repito, aquí de las universidades. Las universidades tienen que ser el factor de cambio, tienen que ser la columna vertebral en los modelos educativos en América Latina para rehacer y reestructurar y reinventar fundamentalmente un modelo educativo que, si bien es cierto, estaba posicionado ahí, no era utilizado. Así, el gobierno abierto tendrá que volverse y sumarse a lo que la Alianza para el Gobierno Abierto, la AGA, ha establecido. En este sentido, los gobiernos locales y la descentralización debe ser un tema que se debe retomar como parte del compromiso para descentralizar las funciones públicas y capacitar en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales para que estos tengan una mayor fortaleza, un mayor grado de autonomía en la toma de decisiones, pero fundamentalmente en el tema del manejo del presupuesto. No es más que en el escenario municipal, cuando sabemos nosotros que es ahí donde en América Latina encontramos el mayor número y el cuello de botella. Los gobiernos municipales hoy tienen que ser el garante de la estructura del cambio. Así, quisiera yo nada más llegar a la parte de los elementos fundamentales que representa hoy en esta tercera década del siglo XXI la digitalización. La digitalización en el sentido obviamente de transformación tecnológica, la digitalización como modelo de gestión, la digitalización como posibilidades en el esquema de la integración y el desarrollo económico, la digitalización para impulsar la productividad con obviamente esquemas como el emprendimiento que ya se tocaba aquí, el emprendimiento y el desarrollo de capacidades será fundamental, la digitalización como parte de los procesos político-administrativos y de comunicación y de vinculación, pero también la digitalización entendida como modelo de negocio. La iniciativa privada tiene que ser la aliada fundamental en la construcción de políticas públicas para un buen gobierno. Yo cerraría ahí mi participación en el esquema de cómo vemos en México y cómo vemos en el Instituto Político Nacional de Administradores Públicos la necesidad de la transformación, la necesidad del cambio, pero fundamentalmente la necesidad de la cooperación internacional que hará de esto una posibilidad de supervivencia, pero también de liderazgo en el esquema y en el marco de la globalización. Muchas gracias.